El libro de Josué da la sensación de que la vida de su principal protagonista apunta mucho más allá que él mismo, a una realidad mucho mayor que el hombre. Esto se conoce en la Biblia como principio de tipología bíblica y lo vemos a lo largo de todas las escrituras, como por ejemplo la realidad de la Canaán a la cual ellos tenían que entrar es representada como nosotros entrando a la Canaán celestial, es decir, la tierra prometida por la renovación de toda la tierra. El principio de tipología bíblica es importante para poder entender bien las escrituras y durante esta semana vamos a estar repasándolo. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Nos encontramos nuevamente en otra semana para poder estudiar más de la palabra del Señor. Ahora estamos en la lección número 10 y el título de la lección es El verdadero Josué. Y vamos a estar analizando un poco lo que tiene que ver con la tipología bíblica. Y esto es un principio importante que se ve a lo largo de toda la Biblia en cómo el Antiguo Testamento muestra los tipos y tienen su cumplimiento o su antitipo en el Nuevo Testamento y hasta el tiempo del fin. Y eso vamos a estar estudiando. El versículo para memorizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y dice lo siguiente. Todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Si tú eres un adventista de corazón, vas a creer que estamos realmente viviendo en estos tiempos finales. La venida de Cristo está más cerca que nunca y por eso es importante que cada día estudiemos juntos la palabra del Señor. Muy bien, y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una oración para poder iniciar nuestro estudio. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque nos acompañas. Gracias porque nos bendices, Señor. Ya estamos en el último mes del año, finalizando ya este año 2025 y queremos rogar que tú nos puedas seguir dirigiendo hasta el último momento, que puedas estar junto a nosotros. Y gracias por las buenas experiencias, también por las malas, Señor, porque de todos nosotros vamos aprendiendo. Y a la vez también, como siempre lo hacemos, oramos por aquellos que están pasando alguna dificultad, que están pasando por algún problema. Te rogamos, Señor, para que puedan contestar sus oraciones, puedan hacerte presente en su vida y puedan ver tu mano poderosa actuando. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, estamos estudiando entonces el tema de lo que es la tipología. Y esto es importante porque el tema de la lección ya nos habla acerca del verdadero Josué. Y ya el nombre de Josué, según lo vimos a tiempo atrás, significa salvación. Es un derivado, ¿no? Jesús es un derivado del nombre de Josué. Josué y Yeshua tienen ese mismo significado que es la salvación, pero que se hace más presente en la persona de Jesucristo, porque Josué le ayuda a su pueblo para poder llevarlo hacia la tierra prometida, pero Jesús finalmente, ¿quién nos llevará a la Canaán celestial o a esta tierra renovada, como nosotros lo hemos estudiado en el libro de Apocalipsis? Entonces el domingo nos comienza a hacernos una explicación de lo que es la tipología bíblica y para eso va a citar en primer lugar Romanos capítulo 5 versículo 14 que dice lo siguiente: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La palabra figura es la palabra tipos, ya del que había de venir, es un tipo. ¿Por qué Adán es un tipo de Cristo? Nosotros acá tenemos esta tipología, porque Adán fue creado por Dios, es el Hijo de Dios, él era sin pecado, y Jesucristo también es el Hijo de Dios, vino a esta tierra sin pecado, sin transgresión, pero a diferencia de Adán, Cristo no cayó, Adán sí cayó en el pecado, y por lo tanto, ¿cierto? En esa figura perfecta, como salió de la mano del Señor, es un tipo de Cristo, es un anuncio de Cristo, pero también, ¿cierto? El cumplimiento, el antitipo es más perfecto, puesto que no cayó en pecado y puesto que en él nosotros encontramos la redención de toda la humanidad. Entonces ahí tenemos el término tipo, figura del que había de venir. Por eso después se habla de el segundo Adán, es decir, Jesucristo como aquel que va a triunfar donde Adán no pudo triunfar, como aquel que va a heredar esta tierra y la va a renovar porque Adán perdió el gobierno de esta tierra. 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 13 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces acá nosotros tenemos nuevamente esta figura, ¿no?
que habla acerca de pasar por las aguas. Ya lo que hizo Israel, pasaron por la nube y el mar, y todos comieron también el mismo alimento y bebieron el mismo agua, que es símbolo todo de la muerte, haber sido bautizados, pero también haber sido renovados en Cristo. Y es más, nos dice que la bebida espiritual y la roca era Cristo. ¿Ya? Entonces todo es figura de Cristo y tiene su cumplimiento en Cristo. De hecho, Israel mismo como nación va a prefigurar el ministerio de Cristo. ¿Ya? Después lo vamos a ver más adelante. Lo mismo nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura, tipo y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y acá nos muestra ahora no solamente el pan, no solamente el agua, no solamente el tipo de bautismo, sino que también nos muestra el santuario como algo que explica las cosas celestiales. Y esto es muy importante porque en la tipología bíblica las realidades celestiales se explican con figuras terrenales para poder explicar algo mucho mayor, porque hay un santuario que es el antitipo mucho más grande. Hay un sacerdocio que es el humano, que es el sacerdocio arónico, pero tiene su antitipo en el sacerdocio de Cristo, el cual es perfecto. Hay un sacrificio de animales que tratan de ser perfectos, no sin ninguna mancha todo, pero son animales, criaturas, que reciben el pecado de los seres humanos, del pueblo de Israel, pero que tiene su figura en algo mucho más grande que es el Hijo de Dios mismo. Entonces, todo el ministerio del santuario es una sombra, es una realidad terrenal para explicar verdades celestiales que son mucho mayores, que son mucho más grandes, pero tienen el sentido pedagógico de que nos enseñan a nosotros y el sentido profético de que tiene su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús y en el ministerio que realiza Cristo Jesús para con nosotros. Entonces después nos dice Hebreos capítulo 9 versículo 23, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces nuevamente ahí se nos anuncia el sacrificio de Cristo. Entonces ahí está, ¿no? Figuras, la palabra tipo, que se traduce como figura, anuncia esto, ¿no? Un antitipo, que es algo perfecto, que es algo que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, que es algo mucho más grande, que es algo mucho más abarcante, que explica, ¿cierto? O tiene su cumplimiento máximo en la persona de Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces todo es una figura para poder enseñarnos realmente de que finalmente se anuncia a Cristo. Ahora, la lección de escuela sabática también cita algunos textos bíblicos como los pasajes de Salmo 22, versículo 14 al 18, Salmo 22.1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nos habla de David como un tipo de Cristo. Yo creo que David es un tipo de Cristo por cuanto él fue el rey. Sin embargo, estos pasajes son pasajes como se hace referencia a pasajes mesiánicos o que anuncian o profetizan a lo que iba a ser parte del cumplimiento de la vida del Mesías, sobre todo en la última parte, cuando él ya está muriendo, cuando él siente el abandono de Dios. Entonces son pasajes mesiánicos, pero la persona de David como rey de Israel se prefigura en Cristo Jesús. Por eso nos habla de un nuevo David. El libro de Jeremías, el libro de Isaías, un vástago va a nacer de ti, de la raíz de Isaí, que tiene su figura finalmente en Cristo Jesús. Así como David fue el más grande rey de Israel, un varón conforme al corazón de Dios, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todos sus errores, el gran rey de Israel es finalmente la persona de Cristo Jesús. Entonces ahí está el David antitípico. De hecho, Juan capítulo 19, versículo 24 nos dice lo siguiente. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados, tal como lo dice el Salmo capítulo 22. Entonces, nosotros descubrimos al examinar los textos bíblicos del Antiguo Testamento que nos proporcionan una clave para poder identificar y aplicar los tipos en la escritura en la persona de Jesús, como ya lo hemos dicho reiteradamente, pero también en otras realidades que se encuentran en el Nuevo Testamento y realidades también celestiales que están, ¿cierto?, en el cielo, como el santuario celestial. Entonces, de eso se trata el tipo y el antitipo. El día lunes nos va a profundizar un poquito más acerca de esto. De hecho, yo creo que
el día lunes, cuando nos habla acerca del tipo en tres fases antitípicas, como cumplimiento en cristológica, la eclesiológica y la escatológica, me parece a mí un poquito exagerado de parte de la lección, ya, pero es una herramienta pedagógica que nos sirve a nosotros para poder identificar más los distintos tipos de cumplimiento, ¿no? Esas fases, pero en realidad existe un tipo y existe un antitipo. Esa fase intermedia que se cumple en la iglesia, en la eclesiología, tiene una aplicación, sin duda. Sin duda hay una aplicación, es importante que nosotros también la apliquemos para la iglesia, pero me parece a mí que solamente existe un tipo y un antitipo, es decir, un símbolo y una realidad que representa este símbolo, y esa fase intermedia entre la iglesia me parece a mí que no es tan certera, no es tan fiel el cumplimiento, pero sí nosotros podemos decirlo que es una aplicación, porque la Biblia también nos habla acerca de eso, por ejemplo, el santuario, en la iglesia, ¿no? Como el cuerpo, pero yo creo, ¿cierto?, que voy a decirlo claras palabras, es un poco forzado el texto bíblico cuando se habla de estas tres fases, ¿no?, antitípicas. Pero sin embargo sirve como una manera para poder explicar, ¿no?, las fases antitípicas, para poder explicar mejor, ¿cierto?, cómo se interpreta la simbología en la Biblia. Pero yo creo más bien, ¿cierto?, que existe solamente un tipo y un antitipo. De hecho, se cita acá fundamentos bíblicos de nuestra fe y es muy buena la cita que dice lo siguiente: debido a que las escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Yo creo que más bien nosotros podríamos hablar de una teología sistemática, es decir, vamos a describir una creencia como la creencia en la iglesia, y vamos a aplicar todos los pasajes bíblicos que nos van a explicar la iglesia, como la creencia, ¿no?, como por ejemplo en el crecimiento en Cristo. Y vamos a tomar todos los textos bíblicos que tienen que ver con la iglesia, con Cristo, con todo, que nos enseñan acerca de crecer en Cristo, cómo uno tiene que madurar espiritualmente en la fe. Entonces, esta aplicación de la vida en Cristo, de la experiencia de la iglesia, de los tiempos finales, ¿cierto?, sí, puede ser como herramienta pedagógica, pero no es tanto, ¿cierto?, una explicación de lo que realmente nos quiere enseñar la Biblia con respecto al tipo y al antitipo. ¿Ok? Después nos habla directamente acerca de Josué como figura tipológica. Y esto es importante porque ese es el tema central de la lección de escuela sabática. ¿Es Josué un tipo de Cristo? Por supuesto. ¿Existen otros tipos de Cristo? También. Moisés es un tipo de Cristo, Josué es un tipo de Cristo, ya hablamos acerca también de David es un tipo de Cristo, y nosotros tenemos distintos tipos de Cristo que nos anuncian, ¿cierto?, su ministerio o nos van mostrando parte de lo que es realmente la vida de Jesús. ¿Ya? Entonces nosotros en primer lugar tenemos a Moisés, ¿ya? Y tenemos un paralelismo entre Moisés y Josué. ¿Ya? Existe este paralelo, no es un tipo y un antitipo, sino es un paralelismo en sus ministerios, en cómo cada uno fue llamado, en el tiempo en el cual fue llamado, en el ministerio que ellos ejercieron y las cosas que ellos también realizaron. Como por ejemplo, ¿ya? Moisés estuvo 40 años en el desierto y también guió 40 años en el desierto a su pueblo. Josué también estuvo 40 años también en el desierto acompañando a su líder Moisés. Moisés abre las aguas del Mar Rojo y Josué abre las aguas del río Jordán, y él, ¿cierto?, ingresa a todo su pueblo, a la Canaán, en la cual la tierra que era la tierra prometida, que fluye leche y miel. Y después nosotros tenemos también el llamado de Moisés y Josué, como por ejemplo, a Moisés se le aparece Jehová en la zarza ardente, le dice: quita el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Y a Josué también, cuando va a conquistar la tierra, batallar, ¿cierto?, en la batalla de Jericó, también se le dice: quita el calzado de tus pies con el príncipe de los ejércitos de Jehová, porque el lugar en el cual tú estás es tierra santa. Entonces nosotros acá tenemos un paralelismo entre estos dos líderes que inician su ministerio y llevan a cabo su ministerio para poder representarnos ambos a un Salvador en sus distintos aspectos, como Josué, como el gran conquistador de la tierra, aquel que hace entrar a su pueblo, y también como Moisés, como el hombre más humilde que reflejaba el carácter de Dios. Entonces todo esto son formas de poder representar a Cristo Jesús. Es más, ya recordemos que ambos también celebran la Pascua, que anuncia el sacrificio de Cristo. Tanto
Moisés como también Josué, ambos tienen la marca de la circuncisión, ¿no? También ambos poseen aquello que es la muestra de fidelidad y del pacto de su pueblo con Dios. Entonces nos muestra, ¿cierto?, que estos líderes de alguna forma representan a ese líder celestial. Y después esto va a tener su cumplimiento en Cristo como Israel mismo. Recordemos, ¿no?, que Jesús mismo en su ministerio, cuando Él nace, va hacia Egipto, como Israel fue hacia Egipto, sale de Egipto y va a su tierra, como Israel sale de Egipto y va a su tierra. Después recordemos también que Jesús es bautizado en las aguas del Jordán, así como Israel pasó por las aguas del Jordán e inicia su ayuno por 40 días, 40 noches, y también Israel había pasado 40 días y 40 años en el desierto. Entonces Jesús va mismo representando el carácter y va representando toda la travesía de Israel, es decir, Israel como un tipo de Jesucristo, de reflejar su ministerio. ¿Ya? Después cuando Jesús inicia su ministerio, lee el rollo de Isaías y anuncia las buenas nuevas para las personas y anuncia su verdadero ministerio. Así como también Israel, ¿cierto?, tiene un ministerio para todas las naciones. Y también nosotros vemos que se sienta Jesús y comienza a enseñar y a reinterpretar las escrituras. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces con las bienaventuranzas se entregan la explicación del pacto de Dios. Ya es una renovación de los mandamientos, de todas las enseñanzas que se encuentran en el Pentateuco, de todas las leyes registradas allí en los 5 libros, que ahora se reinterpretan y se dan como nueva cátedra al pueblo, como nueva enseñanza de parte de Dios para su pueblo. Entonces tenemos al nuevo Moisés allí enseñando ahora a todas las personas del pueblo de Israel que estaban escuchando. Entonces, tanto la vida de Josué como también la vida de Moisés son un cumplimiento parcial de la profecía ya que anuncia a Cristo. También se hablaba cuando Moisés murió, le había dicho Dios, profeta levantaré como tú. Y Josué fue parte de esa profecía, como nos menciona acá la lección de escuela sabática, pero el gran cumplimiento final tiene que ver con Cristo Jesús. ¿Ya? Se entiende ahora mejor lo que es tipo y antitipo, y es importante que uno estudie la Biblia desde esta manera, ¿ya? Algunos teólogos lo llaman clave cristológica, entender de que todo anuncia a Cristo Jesús, ¿ya? De que todo, ¿cierto?, de alguna forma forma, ¿cierto?, una profecía acerca de Cristo Jesús o tiene una enseñanza para poder guiarnos a Cristo Jesús. Es decir, interpretamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en esa clave para poder interpretar bien las Escrituras, ¿ya? Después, el verdadero Josué como antitipo nos habla el día miércoles y bueno, acá nosotros lo tenemos ya más directamente hablando en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, capítulo 4 nos habla acerca de esta promesa, ¿no?, de entrar a la tierra prometida, nos habla acerca del descanso también, nos habla acerca de este llamado de Dios para poder, ¿cierto?, nosotros poder entrar a esa tierra en el cual Jesús nos dará descanso. Dice así Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado y podamos entrar al verdadero reposo de Dios. ¿Ya? Que tiene que ver este reposo de Dios con el descanso en el cual Él nos dará en la tierra renovada. Porque somos hechos participantes, dice acá las Escrituras, de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que a ellos que desobedecieron? Y como vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, nosotros ya estamos viviendo los tiempos finales y la lección también apuntaba acerca de eso. ¿Por qué no entramos en la tierra prometida? ¿Por qué Cristo todavía no ha llegado?
Y esto tiene que ver también con que nosotros podemos cometer el mismo error que la nación de Israel. Y permítanme acá hacer una aplicación. Porque así como Moisés no logró entrar en la tierra prometida, hay muchos, ¿cierto?, que tenemos que velar, resguardarnos para poder entrar en el reposo del Señor y poder estar listos para su segunda venida, estar preparados para ese encuentro con nuestro Padre Celestial, con Cristo Jesús, porque Él viene para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Él viene para poder entregarnos salvación a todos nosotros. Y es por eso que tenemos que estar junto a Él. Pero lamentablemente la venida del Señor Jesucristo se ha retrasado, se ha tardado, porque muchas veces nosotros por nuestra propia incredulidad, por nuestra falta de fe, por nuestros pecados, por los errores que nosotros cometemos y no estamos, ¿cierto?, cumpliendo con la obra que el Señor nos entregó. Por lo tanto, el Señor tiene misericordia, retrasa su venida, está allí, ¿cierto?, con tal de que todos alcancemos la salvación, pero somos nosotros mismos los que no logramos entrar a esa tierra prometida porque estamos cometiendo el error de Israel. Ojo con eso. Ya hace mucho tiempo que Cristo quizás hubiese venido si nosotros hubiésemos predicado el mensaje, el evangelio, y hubiésemos sido fieles al Señor. Así que nosotros tenemos acá este mensaje, ¿no? Josué, que significa salvación, quería que su pueblo pudiese entrar y metió al pueblo a la tierra prometida para poder conquistarlo. Jesús es nuestro comandante en jefe, Él es quien nos vendrá a buscar para poder llevarnos al cielo y después a esta tierra, a una tierra renovada, a una tierra completamente nueva, en las cuales ya no habrá pecado, ni llanto, ni dolor, en las cuales todas las promesas que se muestran en el libro de Isaías, donde el cordero estará con el león, donde apacentarán juntos, donde no habrá más pecado, donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, se tiene que cumplir solamente en la medida, ¿cierto?, en que nosotros también seamos fieles y estemos preparados para la segunda venida de Cristo, porque el mundo ya está en crisis, el mundo constantemente ya está difícil, está complicado, ya Cristo tiene que llegar y somos nosotros los que no estamos preparados todavía o no estamos listos todavía porque estamos en esta batalla espiritual. Recordemos también, ¿cierto?, que durante este último tiempo, cuando ya Cristo está pronto a llegar, los engaños de Satanás serán más fuertes, más potentes, y nosotros tenemos que estar preparados para aquellos engaños. Engaños que tienen que ver con la ley de Dios, engaños que tienen que ver con las ideologías, con las ideas, o hasta el mismo Satanás se va a disfrazar de ángel de luz, va a imitar la segunda venida de Cristo y va a engañar a muchas personas. Estamos viviendo un revival religioso, es decir, muchas personas están volviendo a creer, pero no en la Escritura. ¿Ya? Si no tienen ese sentido espiritualista, esa falsa fe, esas falsas doctrinas que hoy en día se están traspasando a toda la humanidad, a todas las personas, y que son parte del cumplimiento escatológico final, porque finalmente todos van a adorar, dice Apocalipsis, a esa bestia que se levanta, que está unida a la iglesia con el Estado, que es una iglesia que gobierna a este mundo, es un gobierno mundial, y que en el cual muchas personas van a estar participando, sino la mayoría de este mundo, y nosotros tenemos que estar listos, apercibidos, preparados. Por eso nosotros tenemos que ver la Escritura y ver cómo esto se está cumpliendo y ver cómo estas cosas nos enseñan a nosotros para poder estar listos. El libro de Josué o la vida de Josué refleja esto, ¿no? Refleja esta lucha espiritual, refleja esta conquista de la tierra prometida, refleja, ¿cierto?, y anuncia de que Cristo es nuestro gran libertador, y refleja también que nosotros tenemos que ser fieles al pacto. Así como Josué hizo un llamado a toda la nación, a todo su pueblo, para que ellos mismos, ¿cierto?, fueran fieles al pacto con Dios, nosotros también en este último tiempo tenemos que ser fieles al pacto con Dios. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Espero, ¿cierto?, que nosotros podamos ser fieles hasta el final de los tiempos, y esperamos, ¿cierto?, que esta profecía bíblica, este Josué, que tiene su antitipo en Cristo Jesús, venga pronto a buscarnos a cada uno de nosotros, porque no esperamos más, necesitamos estar en el cielo con Él. Un abrazo grande, nos vemos en una próxima semana.